En 1984, una niña y su padre de Valencia, España, desaparecieron durante un viaje de fin de semana por carretera, dejando a la madre en casa con un dolor inimaginable y preguntas sin respuesta durante más de una década. Pero 16 años después, el dueño de un desguace encuentra algo estremecedor entre los coches desechados, un inquietante descubrimiento que lo cambiaría todo. El sol de otoño se filtraba por las ventanas del salón de Isabel Gómez en Valencia, España, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera. Isabel estaba sentada tranquilamente en su sofá de estampados florales, con el mando de la televisión agarrado con fuerza en la mano. Su madre, Carmen, estaba sentada a su lado, con el rostro marcado por la misma expectación y temor que se habían convertido en un ritual cada año en este día. Ya casi es la hora, susurró Isabel, con voz apenas audible mientras subía el volumen del televisor. El noticiario local parpadeó en la pantalla e Isabel se inclinó hacia adelante sin apartar los ojos del televisor. Llevaba 16 años pagando a las cadenas de noticias locales para que emitieran una alerta de persona desaparecida ese día, en el aniversario de la desintegración de su familia. Cuando empezó la cuña publicitaria, a Isabel se le cortó la respiración. La pantalla mostraba una fotografía familiar. Un hombre apuesto, de bigote espeso y ojos cálidos, de pie, orgulloso, junto a una niña pequeña de sonrisa radiante. Junto a la foto había una imagen de un reluciente Cadillac rojo. Hoy hace 16 años que Javier Gómez y su hija Sofía, de 8 años, desaparecieron durante un viaje de fin de semana por carretera. La voz del locutor decía: se les vio por última vez conduciendo un Cadillac DeVille rojo de 1979 con matrícula THB 143. Si tiene alguna información sobre su paradero, póngase en contacto con el Departamento de Policía de Valencia. Isabel apagó el televisor, incapaz de soportar el peso del silencio que siguió. Miró a su madre, observando la expresión adusta que se había instalado en su rostro delineado. Subiré a refrescarme, dijo Carmen, apretando la mano de Isabel antes de levantarse lentamente del sofá. Isabel asintió y vio cómo su madre desaparecía escaleras arriba. A solas con sus pensamientos, Isabel se acercó a la estantería que cubría la pared del fondo del salón. Sus dedos recorrieron los lomos de varios libros antes de detenerse en un gastado álbum de fotos encuadernado en cuero. Lo bajó y volvió al sofá, abriéndolo con el cuidado que se pondría en un texto sagrado. Página tras página revelaba momentos congelados en el tiempo. Javier de pie, orgulloso, junto al Cadillac que tanto le había costado comprar. Sofía en su primer día de colegio, los tres en el Parque Natural de la Albufera, con los rostros iluminados por la alegría. Isabel trazó el contorno de la cara de su hija con un dedo tembloroso. ¿Dónde estás?, susurró a la fotografía como había hecho infinidad de veces. El estridente timbre del teléfono cortó el silencio, sobresaltando a Isabel. Cerró el álbum y lo dejó a un lado antes de cruzar a la cocina para contestar. Hola, dijo, con la voz un poco entrecortada. Señora Gómez, soy el agente Ramírez, de la Policía de Valencia. Le llamo porque acabamos de recibir un informe sobre el hallazgo de posibles pruebas en una chatarrería de Alicante. Creemos que podría estar relacionada con el caso de su marido y su hija. La mano libre de Isabel se agarró al mostrador para apoyarse. ¿Qué tipo de pruebas? Preferiríamos no discutir los detalles por teléfono, señora. ¿Estaría disponible para venir a identificar lo que se ha encontrado? Podemos hacer que un coche patrulla la recoja en unos 10 minutos. Sí, contestó Isabel inmediatamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Sí, estaré lista. Colgó el teléfono y se apresuró a bajar las escaleras. Mamá, gritó. Acaba de llamar la policía. Han encontrado algo en una chatarrería de Alicante. Creen que podría estar relacionado con Javier y Sofía. Carmen apareció al final de la escalera con el rostro pálido. ¿Qué han encontrado? No le dijeron, pero van a enviar un coche a recogernos en 10 minutos. Carmen bajó las escaleras rápidamente, olvidado su cansancio anterior. Voy contigo. Esperaron en tenso silencio hasta que llegó el coche patrulla. El agente al volante se presentó como el oficial Martínez, pero apenas ofreció conversación durante la hora que duró el viaje hacia Alicante. Isabel vio pasar el familiar paisaje español como un borrón, con los pensamientos llenos de posibilidades. A su lado, Carmen sujetaba el bolso con fuerza en el regazo, con los nudillos blancos. Cuando por fin llegaron al taller de chatarra La Esperanza,
A Isabel se le retorció el estómago al ver los vehículos de la policía y la cinta amarilla de la escena del crimen acordonando una parte del desguace. El agente Martínez los condujo a través del laberinto de vehículos desguazados hacia un grupo de personas reunidas en torno a algo que Isabel aún no podía ver. «Detective Reyes», gritó el agente Martínez cuando se acercaron. «La señora Gómez y su madre están aquí». Un hombre alto vestido de paisano se giró para saludarlas con una expresión cuidadosamente neutra. «Señora Gómez, señora García, soy el detective Reyes. Gracias por venir tan rápido». «¿Qué habéis encontrado?», preguntó Isabel, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. El detective Reyes se hizo a un lado revelando lo que el grupo había estado rodeando. A Isabel casi le fallaron las piernas. Allí, casi irreconocible pero inconfundible, había un Cadillac DeVille rojo. La pintura antaño reluciente estaba ahora opaca y oxidada en algunas partes. Pero Isabel no tenía ninguna duda. Era el coche de Javier, el que había ahorrado durante años para comprar, el que había mantenido con esmero, en el que Sofía y él se habían marchado hacía 16 años. «Dios mío», susurró Carmen a su lado, agarrando el brazo de Isabel para apoyarse. Isabel se acercó al vehículo lentamente, como en trance. El coche había sido parcialmente aplastado, presumiblemente por la gran excavadora aparcada cerca. Los agentes de policía estaban fotografiando todos los ángulos del vehículo, ah, mientras otros parecían estar tomando medidas y registrando la zona que lo rodeaba. «No podemos comprobar el interior debido al estado en que se encuentra», explicó suavemente la detective Reyes. «Pero necesitamos confirmarlo. ¿Es este el coche de su marido, señora Gómez?» Isabel rodeó el vehículo, sus ojos escudriñando cada detalle. Finalmente se detuvo en lo que quedaba de la rueda trasera derecha. Señaló una pequeña abolladura en la cubierta cromada de la rueda. «Javier chocó contra un bordillo la semana anterior a su desaparición», dijo con voz distante. «Íbamos a arreglarlo, pero se le cortó la voz». Miró a la detective Reyes con los ojos llenos de lágrimas. Se negaba a derramarlas. «Sí, este es su coche». La detective Reyes asintió solemnemente y señaló a un hombre que estaba de pie, nervioso, al borde de la escena del crimen. «Este es Ricardo Salas, el dueño del desguace. Él fue quien nos llamó». Ricardo se acercó y se limpió las manos en un trapo antes de ofrecerle una a Isabel. «Lo siento mucho, señora. No tenía ni idea de la historia del coche. Le juro que estaba previsto que lo aplastaran esta mañana, y yo estaba en mi despacho después cuando vi la sección de personas desaparecidas en la televisión. Reconocí el coche inmediatamente y llamé a la policía». «¿Cómo ha llegado hasta aquí?», preguntó Isabel, ignorando su mano extendida. «¿Quién lo ha traído?» Ricardo se movió incómodo. «Eso es, señora. No tengo constancia de que lo trajeran. No está en absoluto en nuestro sistema». «Eso suena sospechoso», dijo Carmen bruscamente. La detective Reyes levantó una mano. «El señor Salas fue quien nos alertó de la presencia del coche, señora García. No tenemos motivos para creer que haya participado en su aparición aquí». «Yo mismo he estado intentando averiguar cómo ha llegado hasta aquí», insistió Ricardo. «Tenemos protocolos estrictos para aceptar vehículos, papeles, identificaciones, todo». Mientras hablaba, una mujer con un mono grasiento se acercó al grupo. «He visto a Carlos traerlo», dijo. Todos la miraron. «¿Carlos?», preguntó el detective Reyes. «Carlos Ferrer», explicó Ricardo. «Es mi compañero. Lleva la parte técnica. Es el técnico jefe aquí». El detective Reyes sacó inmediatamente su teléfono. «Necesitamos hablar con él. ¿Puede llamarle?» Ricardo asintió y sacó su propio teléfono, marcando un número. Tras unos instantes sacudió la cabeza. «No contesta». «Necesitaré la dirección de su casa», dijo la detective Reyes con firmeza. «Por supuesto», contestó Ricardo, sacando un pequeño cuaderno del bolsillo y anotando una dirección. «Vive en Valencia Sur. Aquí tiene sus datos». El detective Reyes cogió el papel y se volvió hacia uno de sus agentes. «Quiero que envíen unidad a esta dirección inmediatamente. Que traigan al señor Ferrer para interrogarlo». Se volvió hacia Ricardo. «¿Hay algo más del señor Ferrer en las instalaciones que pueda ser relevante para nuestra investigación?», dijo Ricardo. «Pero está cerrado y solo Carlos tiene la llave. Necesitaremos una orden para registrarlo como es debido», dijo la detective Reyes, dirigiéndose a otro agente. «Póngalo en marcha». Isabel permaneció en silencio durante el intercambio sin apartar los ojos del Cadillac aplastado. 16 años de preguntas, de esperanzas contra toda esperanza.
Y ahora esto. El coche que se había llevado a su marido y a su hija por última vez estaba aquí, irreconocible, pero ni rastro de Javier ni de Sofía. Registremos la zona, ordenó el detective Reyes a su equipo. Señora Gómez, señora García, si se sienten con fuerzas, su ayuda para identificar posibles objetos personales sería inestimable. Isabel asintió en silencio y Carmen y ella siguieron a los agentes mientras empezaban a registrar metódicamente el desguace. Pasaron horas examinando montones de chatarra y objetos desechados, pero no apareció nada relacionado con Javier o Sofía. Al final se encontraron ante el despacho de Carlos Ferrer, cerrado con llave, esperando a que llegara el hombre o la orden que les permitiera registrarlo. Isabel estaba apoyada contra la pared, con el cansancio marcado en cada línea de su rostro. Carmen estaba a su lado, con un brazo alrededor de los hombros de su hija, ambas en silencio y sumidas en sus pensamientos mientras el sol de la tarde subía por el cielo. El sol alcanzó su punto álgido cuando dos coches de policía entraron en la chatarrería. Isabel y Carmen se enderezaron al ver que un tercer vehículo, una camioneta azul oscuro, las seguía. La camioneta aparcó a poca distancia y se apeó un hombre de unos 20 años. Tenía el pelo corto y castaño y llevaba un mono de trabajo con el logotipo de la chatarrería esmaltado en el bolsillo del pecho. La detective Reyes se acercó a él inmediatamente. Señor Ferrer, el hombre asintió con una expresión de confusión en el rostro. Sí, soy yo. ¿Qué le ocurre? El agente me ha dicho que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Soy el detective Reyes, dijo el detective tendiéndole la mano. Estamos investigando la aparición de un Cadillac rojo en su desguace que está relacionado con el caso de una persona desaparecida hace 16 años. Los ojos de Carlos se abrieron ligeramente. El coche que fue aplastado esta mañana. He oído que Ricardo os llamó para hablaros de él. La detective Reyes asintió hacia Isabel y Carmen. Estas son Isabel Gómez y su madre, Carmen García. El Cadillac pertenecía al marido de la señora Gómez, que desapareció con su hija hace 16 años. Carlos se acercó a las mujeres con una expresión apropiadamente sombría. Siento mucho oír eso, Carlos Ferrer. Le ofreció la mano, que Isabel cogió tras un momento de vacilación. El coche no estaba registrado correctamente en su sistema, continuó la detective Reyes. Una de sus compañeras de trabajo dijo que le vio traerlo. Nos gustaría saber cómo llegó a sus manos. Carlos se pasó una mano por el pelo, suspirando. Sí, fue una situación extraña. Hace como una semana un hombre mayor lo trajo cuando Ricardo no estaba. Dijo que ya no le servía el coche y que quería destruirlo. ¿Le dio su nombre? Preguntó la detective Reyes. Carlos negó con la cabeza. No, y eso es lo extraño. Pagó en efectivo una buena cantidad, pero cuando intenté conseguir su información para nuestros archivos salió corriendo. Dejó literalmente las llaves en el contacto y se marchó. Lo llamé, traté de perseguirlo, pero se había ido. ¿Puede describir a este hombre?, insistió la detective Reyes. Carlos frunció el ceño, concentrado. Alto, tal vez 1,80 metros, de complexión delgada, pelo canoso, aunque parecía que antes podía haber sido oscuro. Tenía bigote, grueso, llevaba gafas, pantalones caqui y camisa abotonada. Hablaba muy bajo, casi costaba oírle. A Isabel se le cortó la respiración audiblemente. «Que eso suena a Javier», le susurró a Carmen con el rostro pálido. «¿Qué?», dijo Carmen en voz demasiado alta. «Pero eso es imposible». La detective Reyes se volvió hacia ellas. «Señora Gómez, ¿está diciendo que esta descripción coincide con la de su marido?» Isabel asintió lentamente, con las manos temblorosas. Podría ser la estatura, la complexión, el bigote. Javier siempre llevaba camisa de botones, incluso los fines de semana. La detective Reyes volvió a mirar a Carlos. «¿Qué edad diría que tiene este hombre?» «Es difícil de decir», respondió Carlos. «Quizá unos 50, aunque podría ser más joven. Parecía cansado, curtido, ya sabe». Carmen negó enérgicamente con la cabeza. «Esto no tiene sentido». ¿Por qué se desharía Javier del Cadillac? Le encantaba ese coche. Trabajó tanto por él. ¿Y por qué ahora?, añadió Isabel con voz más fuerte. Después de 16 años. ¿Y dónde está Sofía? La detective Reyes levantó una mano tranquilizadora. No saquemos conclusiones precipitadas. Tenemos que investigar más. Se volvió hacia Carlos. Nos gustaría registrar su despacho, señor Ferrer. Uno de sus compañeros mencionó que lo mantenía cerrado. Carlos asintió. Sí, por supuesto. No hay nada que ocultar. Es solo que allí guardamos algunas herramientas valiosas y catálogos de piezas. Síganme.
Mientras caminaban hacia el pequeño edificio que albergaba las oficinas de la chatarrería, Isabel y Carmen intercambiaron miradas preocupadas. ¿De verdad crees que ha podido ser Javier?, susurró Carmen. Isabel negó con la cabeza. No lo sé. Me suena a él. Pero, ¿por qué iba a abandonar el coche después de tanto tiempo? ¿Y dónde ha estado? ¿Dónde está Sofía? No creo que Javier hiciera eso. Tal vez este hombre está tratando de confundirnos, sugirió Carmen con la voz baja. Cuando llegaron al edificio de oficinas, Carlos los condujo hasta una puerta al final de un corto pasillo. Sacó un llavero y la abrió, haciéndose a un lado para que entrara primero la detective Reyes. Por favor, esperad aquí fuera, dijo el detective Reyes a Isabel y Carmen. Les avisaremos si encontramos algo de interés. Cuando los policías entraron en el despacho, Carmen se agarró el pecho de repente con la respiración agitada. Mamá, dijo Isabel alarmada. ¿Qué te pasa? Mi asma, jadeó Carmen, rebuscando en el bolso. Creo que el estrés mi inhalador. Isabel la ayudó a sentarse en un banco cercano. Encontró el inhalador en el fondo del bolso de Carmen y ayudó a su madre a usarlo, observando ansiosamente cómo la respiración de Carmen se estabilizaba gradualmente. Estoy bien, insistió Carmen al cabo de unos minutos, aunque su rostro seguía pálido. Solo estoy agobiada, siento las molestias. ¿Quiere que llamemos a una ambulancia? La detective Reyes se había apresurado a llegar a su lado. Carmen negó con la cabeza con firmeza. No, no, estaré bien, solo necesito descansar un poco. Mientras Isabel atendía a su madre, continuaba el registro del despacho de Carlos. De vez en cuando salía algún agente con algún objeto para enseñárselo a Isabel y Carmen, pero Isabel negaba con la cabeza. Ninguno de los objetos pertenecía a Javier ni a Sofía. Después de casi una hora, el detective Reyes salió del despacho por última vez. Hemos terminado la búsqueda, dijo a Isabel y Carmen. Por desgracia, no hemos encontrado nada relacionado directamente con su marido o su hija. Los hombros de Isabel se hundieron por la decepción, así que no estamos más cerca de entender lo que pasó. Hemos hecho progresos, le aseguró la detective Reyes. Encontrar el Cadillac es importante. Ahora tenemos que averiguar quién lo trajo aquí y por qué. Se volvió hacia Carlos. Señor Ferrer, nos gustaría que viniera a comisaría a hacer una declaración formal. Carlos asintió. Por supuesto, en lo que pueda ayudar. Señora Gómez, señora García, les agradeceríamos que vinieran también, continuó el detective Reyes. Nos gustaría repasar con ustedes los detalles del caso a la luz de estas nuevas pruebas. Iremos con usted, dijo Isabel con firmeza. Yo conduciré mi propio coche, se ofreció Carlos. De todas formas, voy a volver a Valencia. La detective Reyes se lo pensó un momento y luego asintió. Me parece bien. Le esperamos allí dentro de una hora. Mientras caminaban de vuelta al coche patrulla, Isabel apoyó a su madre, que aún se tambaleaba un poco. ¿Seguro que estás preparada para esto?, preguntó Isabel en voz baja. Carmen apretó el brazo de su hija. No me lo perdería por nada del mundo. Si hay alguna posibilidad de averiguar qué les pasó a Javier y Sofía, tengo que estar allí. Subieron al asiento trasero del coche patrulla y vieron cómo Carlos subía a su camioneta. Cuando el pequeño convoy salió de la chatarrería, el sol brillaba en lo alto del cielo despejado de la tarde, proyectando sombras nítidas sobre el Cadillac rojo aplastado. Las luces fluorescentes del Departamento de Policía de Valencia proyectaban duras sombras sobre los rostros de todos los que estaban sentados en la pequeña sala de conferencias. Isabel y Carmen estaban sentadas a un lado de la mesa. El detective Reyes y otro agente frente a ellas, mientras Carlos Ferrer había prestado declaración en una sala aparte. Vamos a repasar de nuevo la línea temporal, dijo la detective Reyes, abriendo una gruesa carpeta de archivos. A veces una mirada fresca sobre viejos detalles puede revelar algo que se nos ha pasado por alto. Isabel asintió, con las manos apretadas sobre la mesa. Javier y Sofía se fueron un sábado por la mañana, el 12 de octubre de 1984. Javier tenía su clínica dental en Valencia. Era muy respetado, la había construido de la nada. Tenía un estilo inconfundible, el bigote, las corbatas de colores, sus pacientes le adoraban. Y Sofía, le dijo suavemente la detective Reyes. Una pequeña sonrisa asomó a los labios de Isabel. Tenía 8 años, era tan brillante, tan llena de energía. Adoraba a su padre, le seguía a todas partes cuando no estaba en el colegio. ¿No fuiste de viaje con ellos?, preguntó el segundo oficial, tomando notas. Isabel negó con la cabeza.
Mamá necesitaba ayuda ese fin de semana. Estaba moviendo los muebles, reorganizando su casa después de la muerte de papá. Iba a ser solo una noche, un viaje rápido a Teruel. Javier quería enseñarle a Sofía el follaje otoñal de la Sierra de Gúdar y quizá visitar Dinópolis. Tenían que volver el domingo por la noche. ¿Y cuándo se dio cuenta de que algo iba mal? Preguntó el detective Reyes, aunque seguramente conocía la respuesta por el expediente que tenía ante sí. El domingo por la noche, respondió Isabel con voz cada vez más distante. Javier había prometido llamar cuando salieran de Teruel. Como no había tenido noticias suyas a la hora de cenar, probé en el motel. Me dijeron que Javier y Sofía se habían marchado por la mañana. Llamé a sus amigos, a sus parientes. Nadie sabía nada de ellos. El lunes por la mañana fui a la policía. Carmen se acercó y apretó la mano de su hija. Hemos estado buscando desde entonces. El detective Reyes asintió solemnemente. La investigación en aquel momento fue exhaustiva. Los agentes comprobaron las grabaciones de vigilancia de gasolineras y tiendas a lo largo de su ruta. Entrevistaron al personal del motel, a comensales de la zona. Las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias de Javier no volvieron a utilizarse. Su clínica dental permaneció intacta. La tecnología de entonces no era la de ahora, añadió el segundo agente. No había teléfonos móviles que rastrear, ni cámaras. Hacíamos lo que podíamos. Y ahora, 16 años después, su coche aparece en un desguace, dice Isabel con la voz entrecortada por la emoción. Lo trajo un hombre que coincide con la descripción de Javier. Se hizo un gran silencio en la sala. El detective Reyes cerró la carpeta y se inclinó hacia adelante con expresión seria. Señora Gómez, tengo que preguntarle si es posible que su marido se marchara voluntariamente. Isabel se puso rígida. En absoluto. Teníamos un buen matrimonio. Adoraba a Sofía. Su consulta prosperaba. No había razón para que se fuera. La gente a veces tiene secretos, dijo suavemente la detective Reyes, vidas que ocultan incluso a los más cercanos. Javier no, insistió Isabel. Y aunque eso fuera cierto, que no lo es, él nunca me habría quitado a Sofía. Jamás. La puerta de la sala de reuniones se abrió y entró una agente. Se ha procesado la declaración de Carlos Ferrer, informó al detective Reyes. Está esperando en el vestíbulo. El detective Reyes asintió. Gracias. Se volvió hacia Isabel y Carmen. Seguiremos investigando esta nueva pista. Examinaremos a fondo el coche e intentaremos rastrear sus movimientos durante los últimos 16 años. Mientras tanto, les recomiendo a ambas que vayan a casa y descansen un poco. Ha sido un día muy largo. Isabel miró el reloj, sorprendida al ver que eran más de las 2 de la tarde. ¿Podemos pedirle a un oficial que las lleve?, se ofreció la detective Reyes, poniéndose de pie. Se dirigieron al vestíbulo de la comisaría, donde Carlos estaba sentado en una silla de plástico mirando el móvil. Se levantó cuando los vio acercarse. ¿Todo listo?, preguntó. Sí, respondió Isabel. Gracias por su colaboración. El detective Reyes asintió. Por hoy estaremos en contacto si tenemos más preguntas, señor Ferrer. Carlos miró a Isabel y a Carmen. Podría llevarlas. Vivo en la zona del ensanche. La detective Reyes puso cara de duda. No es necesario, señor Ferrer. Podemos arreglarlo. Pero antes de que el detective pudiera terminar, un agente sin uniforme se acercó al detective Reyes con un mensaje urgente, apartándolo del grupo. En su ausencia, Isabel evaluó su situación. Su madre estaba agotada y se enfrentaban a una espera más larga por una escolta policial o un taxi. Agradeceríamos que nos llevaran, decidió Isabel, ignorando la sensación de malestar que sentía en el estómago. Carlos había cooperado plenamente con la policía y sabían dónde trabajaba. No había ningún motivo racional para negarse. Se lo haré saber al detective Reyes, añadió, apartándose para hablar con el detective, que seguía ocupado con el agente. ¿Estás segura de esto?, susurró Carmen cuando Isabel regresó. La policía tiene su información. Todo irá bien. El detective Reyes regresó con aspecto reticente pero resignado cuando Isabel le informó de su decisión. Tengo su matrícula y sus datos de contacto, les aseguró. Llame inmediatamente si hay algún problema. La camioneta de Carlos era vieja, pero estaba bien mantenida. Abrió la puerta del acompañante a Carmen, ayudándola a subir a la cabina, y luego esperó mientras Isabel se acomodaba en el asiento del medio. ¿En qué parte del ensanche estás?, preguntó Carlos cuando salieron del aparcamiento de la comisaría. En la calle Colón, cerca de la Gran Vía, respondió Isabel, manteniendo un tono neutro. Carlos asintió.
Estoy en la avenida del puerto, no muy lejos de allí. Es curioso, nunca nos habíamos cruzado. Pero gracias otra vez por traerme, dijo Isabel. La tarde en Valencia fue relativamente tranquila mientras se dirigían hacia el norte. Carlos mantuvo una conversación informal preguntando por el barrio, comentando los cambios de la ciudad a lo largo de los años. De repente, Carmen jadeó y empezó a palparse los bolsillos y el bolso. ¿Qué te pasa, mamá?, preguntó Isabel, alarmada. Mi inhalador, dijo Carmen con la voz tensa por la preocupación. Creo que me lo dejé en la oficina de la chatarrería cuando tuve el ataque de antes. ¿Te encuentras bien?, preguntó Isabel, preocupada. Ya estoy bien, le aseguró Carmen, pero necesito ese inhalador. Es el que me recetaron y me lo dieron la semana pasada. Era muy caro. Carlos los miró. Yo también tengo asma. Si necesitas un inhalador, tengo uno de repuesto en mi casa. Podríamos pasar a recogerlo. Isabel negó con la cabeza. Es muy amable, pero quizá podríamos parar en una farmacia. Debe de haber una por ahí. Es un inhalador recetado, insistió Carmen. No quiero malgastar dinero en otro cuando el mío probablemente esté en un escritorio del desguace. Podríamos volver a buscarlo. Ahora, preguntó Isabel, sorprendida. Pero el desguace está a una hora de aquí. No me importa llevarte, se ofreció Carlos. Ah, sí. No es ninguna molestia. No podemos pedirte eso, protestó Isabel. Podemos coger un taxi. Carmen negó con la cabeza. Eso sería muy caro, Isabel. El señor Ferrer se ofrece a ayudarnos. Por favor, llámame Carlos, dijo. Y en serio, no me importa. Esa chatarrería es prácticamente mi segunda casa. Podemos estar allí y volver en un par de horas. Isabel miró la cara decidida de su madre y suspiró. ¿Si estás segura, mamá? Lo estoy, dijo Carmen. No quiero desperdiciar un inhalador en perfecto estado. Está decidido entonces, dijo Carlos, haciendo una señal para dar la vuelta en el siguiente cruce. Volvemos a Alicante. El reloj del salpicadero marcaba las 15:05 cuando la camioneta de Carlos entró en el taller de chatarra La Esperanza. La policía había terminado de procesar la escena, aunque el Cadillac aplastado permanecía acordonado con cinta amarilla. Solo unos pocos empleados seguían trabajando, moviendo piezas y organizando chatarra a lo lejos. Los tres bajaron del camión y se dirigieron a la oficina principal. Ricardo Salas estaba detrás del mostrador con cara de sorpresa. Carlos, señora Gómez, creía que hacía horas que os habíais ido con la policía. Lo hicimos, explicó Carlos, pero la señora García creía que se había dejado aquí el inhalador durante su ataque de asma. El rostro de Ricardo se suavizó al comprender. Ah, ya veo. Sí, la verdad es que lo encontré cuando se fueron todos. Lo puse a buen recaudo en el despacho de Carlos, pensando que él sabría cómo devolvértelo. Qué considerado, dijo Carmen. ¿Te importa si lo cojo ahora? Es el que me recetaron y no me gustaría tener que cambiarlo. Por supuesto, contestó Ricardo. Carlos, tú tienes la llave. Carlos asintió, sacando su llavero del bolsillo. Isabel y Carmen caminaron por el pasillo hacia el despacho de Carlos. Él les dijo que acababa de entrar para coger la medicación. Isabel se hundió en una de las gastadas sillas de plástico, con el cansancio del día claramente marcado en el rostro. Carmen, en cambio, se paseaba junto a la puerta. Cuando Carlos abrió la puerta y desapareció en el interior, Carmen frunció el ceño, entrecerrando los ojos con desconfianza, como si algo le hubiera llamado la atención. ¿Cómo lo llevas, mamá?, preguntó Isabel en voz baja, tomando asiento a su lado. Estoy bien, le aseguró Carmen, solo un poco abrumada por todo. Permanecieron sentadas en silencio durante un momento, con el único sonido del lejano ruido metálico de la chatarrería. Pasaron unos minutos e Isabel se sintió cada vez más inquieta. ¿Por qué tarda tanto? Es solo un inhalador. Carmen se removió en su asiento y de repente se enderezó con los ojos muy abiertos. Isabel, susurró con urgencia. Cuando Carlos abre la puerta para salir, mira hacia el estante superior de la vitrina que hay frente a la puerta. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó Isabel, confundida por la repentina intensidad de su madre. Es que le he echado un vistazo cuando ha entrado, se apresura a explicar Carmen. Creo que he visto un bolso azul ahí arriba, entre unos libros. Parece el de Sofía. A Isabel le dio un vuelco el corazón. Eso es imposible, mamá. El bolso de Sofía estaba con ella cuando desapareció. Solo mira, insistió Carmen. Es exactamente del mismo tono de azul. Antes de que Isabel pudiera responder, el ruido de pasos anunció el regreso de Carlos. Cuando la puerta del despacho se abrió, ambas mujeres miraron instintivamente hacia el interior.
A través de la puerta, Isabel pudo ver un armario de cristal contra la pared del fondo. En el estante superior, entre varios manuales técnicos, había un pequeño bolso azul del mismo tono que Sofía llevaba a todas partes. Carlos salió con el inhalador de Carmen en la mano. Lo encontré en mi mesa, dijo, entregándoselo. Isabel no podía apartar los ojos del atisbo de azul visible a través de la puerta que se cerraba. Carlos, dijo con voz sorprendentemente firme, ¿esa bolsa azul en tu despacho? Carlos se volvió, siguiendo su mirada hacia su despacho. ¿Esa cosa vieja? Sonaba despreocupado, pero Isabel notó una ligera rigidez en su postura. Es idéntica a la de mi hija, dijo Isabel, el que llevaba cuando desapareció. Carlos dudó un instante. ¿Ah, sí? ¡Qué coincidencia! ¿Te importa si lo miro más de cerca? Preguntó Isabel, levantándose ya de la silla. Carlos pareció pensárselo un momento y luego se encogió de hombros. Claro, supongo. No es nada especial, solo un viejo bolso que perteneció a mi hija. No sabía que tuvieras una hija, comentó Ricardo desde detrás del mostrador. Carlos le lanzó una rápida mirada. Ya no está con nosotros. Vive con su madre en Sevilla. Isabel y Carmen siguieron a Carlos hasta su despacho. Abrió de nuevo la puerta y se dirigió directamente al armario, alzando la mano para coger el bolso azul del estante superior. Aquí está, dijo, entregándoselo a Isabel. Mi hija no era muy femenina, pero un año le regalaron esto por su cumpleaños. Nunca le gustó ni quiso usarlo, así que lo guardé aquí. Isabel cogió el bolso con manos temblorosas. Era exactamente del mismo tamaño y estilo que el que le había comprado a Sofía en 1984. Un pequeño bolso rectangular con un ribete blanco y un cierre sencillo. Sofía había ahorrado su paga durante semanas para comprarlo, insistiendo en que era lo bastante grande para llevarlo a todas partes. Parece una pieza vintage, dijo Isabel con cuidado, dándole la vuelta al bolso. ¿En qué año se lo regalaron a su hija? Carlos cambió el peso de un pie a otro. No me acuerdo exactamente. Hace unos años. Es idéntico a un bolso que era popular a principios de los 80, comentó Carmen, observando atentamente la cara de Carlos. Me sorprende que todavía los fabriquen de este estilo. Sí, bueno, ya sabes cómo vuelve la moda, dijo Carlos con un gesto despectivo de la mano. Supongo que lo vintage vuelve a estar de moda. Isabel abrió el bolso, pero estaba vacío. Examinó el interior con cuidado, pasando los dedos por el forro. Está en muy buen estado para ser un bolso de niña. Como te he dicho, apenas lo ha usado, replicó Carlos. Puedes quedártelo si quieres. Lo he estado guardando aquí, cogiendo polvo. Isabel levantó la cabeza. Regalarías el regalo de cumpleaños de tu hija. Carlos se encogió de hombros. No es que ella lo eche de menos. Además, si te reconforta un poco, te recuerda a tu hija. ¿Por qué no? Eso es muy generoso, dijo Isabel despacio. ¿Está usted segura? Absolutamente, dijo Carlos, con expresión ilegible. ¿No lo vio la policía cuando registró tu despacho antes? Preguntó Carmen de repente. Carlos asintió. Sí, lo miraron todo. Les dije que eran mis hijas y siguieron su camino. Solo era un objeto personal, nada sospechoso. Carmen cogió el bolso de Isabel y le dio la vuelta examinándolo más de cerca. Dentro encontró una pequeña etiqueta de cinta blanca cosida en el forro. Entrecerró los ojos y frunció el ceño. No hay información del fabricante en esta etiqueta, dijo mostrándosela a Isabel. Parece que antes había algo impreso aquí, pero se ha borrado de alguna manera. Isabel se inclinó para mirar. Efectivamente, en la etiqueta blanca había rastros de lo que podría haber sido un texto, pero ahora era imposible de leer. Qué raro, murmuró, y luego miró a Carlos. ¿Qué clase de regalo de cumpleaños no lleva ninguna etiqueta o marca? No sabría decirte, dijo Carlos, con un deje de impaciencia en la voz. Se lo regaló una amiga del colegio. Isabel volvió a pasar los dedos por el material del bolso, notando la textura y el peso que le resultaban familiares. Era exactamente igual que el bolso de Sofía, aquel del que estaba tan orgullosa, la que insistía en llevar a todas partes, incluso en aquel último viaje por carretera con su padre. Nos lo quedamos, anunció Carmen de repente, apretando el bolso contra su pecho. Si estás segura de que está bien. Como he dicho, aquí está cogiendo polvo, repitió Carlos, haciendo un gesto hacia la puerta. Ahora, si no hay nada más, debería llevaros de vuelta a Valencia. Mientras caminaban por el desguace hacia el camión de Carlos, Isabel y Carmen intercambiaron miradas significativas. Ninguna de las dos habló hasta que estuvieron sentadas en el vehículo, y Carlos se apartó brevemente para hablar con Ricardo. «Es el bolso de Sofía», susurró Carmen con urgencia.
Estoy segura, la etiqueta ha sido manipulada para eliminar la marca y el año de fabricación. Isabel asintió con la mente a 1000 por hora. Pero, ¿cómo iba a tener Carlos el bolso de Sofía? ¿Y por qué estaría en su despacho? No lo sé, contestó Carmen. Pero aquí hay algo que no cuadra. Primero aparece el coche de Javier en este desguace traído por Carlos, y ahora esta bolsa, que es exactamente igual a la de Sofía, está en su despacho. No saquemos conclusiones precipitadas, advirtió Isabel, aunque sus propias sospechas iban en aumento. Podría tratarse de una extraña coincidencia. ¿De verdad lo crees?, preguntó Carmen con ojos penetrantes. Antes de que Isabel pudiera responder, Carlos volvió a sentarse en el asiento del conductor. ¿Todo listo?, preguntó alegremente, como si el extraño encuentro con el bolso azul nunca hubiera ocurrido. Sí, respondió Isabel, forzando una sonrisa. Gracias de nuevo por tu ayuda hoy. Carlos arrancó el motor y salió del desguace. Mientras regresaban a Valencia, Isabel se aferró al bolso azul en el regazo y sus dedos recorrieron los contornos familiares. El día se había alargado hasta bien entrada la tarde, cuando la camioneta de Carlos se incorporó al tráfico de la autopista 7 en dirección norte. Isabel iba sentada en el asiento del copiloto. Llevaba el bolso azul apretado en el regazo y Carmen ocupaba el asiento trasero, con el inhalador recién recuperado guardado en el bolso. El silencio coche estaba cargado de preguntas sin respuesta. A Isabel se le agolpaban las ideas, cada una más inquietante que la anterior. ¿Cómo podía tener Carlos un bolso tan idéntico al de Sofía? ¿Y por qué tenía tantas ganas de regalarlo? No sabes cuánto te agradezco la ayuda que me has prestado hoy, dijo Isabel rompiendo el silencio. Ha sido un gran día. Carlos asintió sin apartar los ojos de la carretera, contento de ayudar. Encontrar ese coche debe de haber sido todo un shock para los dos. 16 años preguntándose, dijo Isabel en voz baja, y luego encontrar así el coche de Javier. Háblame de ellos, dijo Carlos con voz despreocupada. Su marido y su hija. ¿Cómo eran? Isabel vaciló, estudiando el perfil de Carlos. Su expresión parecía genuinamente interesada, pero había algo en la pregunta que la inquietaba. Hablar de Javier y Sofía siempre había sido una forma de mantener vivo su recuerdo. Javier era un dentista maravilloso. Empezó. Tenía ese don con los pacientes, sobre todo con los niños. No le tenían miedo. Contaba chistes tontos y llevaba unas corbatas ridículas con dibujos de dientes. Carlos esbozó una pequeña sonrisa. Parece un personaje. Lo era, convino Isabel, y Sofía estaba llena de vida, era lista, curiosa por todo. Era una pequeña fashionista, incluso a los 8 años, siempre preocupada por su aspecto, por lo que se ponía. ¿Por eso le gustaba tanto ese bolso azul?, preguntó Carlos, señalando con la cabeza el bolso que Isabel tenía en el regazo. Sí, respondió Isabel, acariciando la superficie de vinilo. Ahorró su paga durante semanas para comprarlo. Era de la colección de accesorios de Barbie, una edición limitada. La llevaba a todas partes. Isabel metió la mano en el bolso y sacó una foto gastada. En ella aparecían Javier y Sofía delante del Cadillac rojo. El brazo de Javier rodeaba los hombros de su hija, el bigote prominente sobre su amplia sonrisa. Sofía sonreía a la cámara, con su traje rosa resaltando sobre la pintura carmesí del coche. Estos son ellos, dijo Isabel, mostrando la foto a Carlos. Fue tomada un mes antes de que desaparecieran. Carlos apenas miró la foto antes de volver los ojos a la carretera. Nissel parece de la familia, comentó. A ella le faltaban los 2 dientes de arriba e inhaló profundamente como saboreando la idea. Esa camiseta rosa arcoíris. Isabel se quedó paralizada, sus ojos se clavaron en la cara de Carlos. Apenas había echado un vistazo a la foto, no el tiempo suficiente para fijarse en detalles tan concretos. Y ella no había mencionado que el arco iris estaba en la camiseta de Sofía, ni que eran los dientes superiores los que le faltaban. En el asiento trasero, Carmen se había quedado completamente inmóvil. Isabel podía sentir los ojos de su madre clavados en la nuca de Carlos. Sí, dijo Isabel con cuidado, devolviendo la foto a su bolso con manos temblorosas. Así es. El resto del trayecto transcurrió en un silencio incómodo. Isabel notó que Carlos la miraba con frecuencia por el espejo retrovisor. Aunque cada vez que ella levantaba la vista, sus ojos volvían a la carretera. No estaba segura de si la miraba a ella o al bolso azul que llevaba en la mano. Cuando por fin llegaron a casa de Isabel, en Valencia Norte, el alivio era palpable. Carlos se acercó a la acera y aparcó el camión. Aquí estamos, sanos y salvos, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos.
Gracias de nuevo, dijo Isabel con voz cuidadosamente neutra mientras abría la puerta. Por todo. El placer es mío, respondió Carlos. Avísame si necesitas algo más. Estoy en el libro, Carlos Ferrer. Carmen ya había salido del asiento trasero y esperaba de pie en la acera. Isabel se unió a ella y ambas vieron cómo Carlos se alejaba, desapareciendo su camión al doblar la esquina. Sin mediar palabra, se apresuraron a subir a la casa. A Isabel le temblaron las manos al abrir la puerta y una vez dentro la cerró con llave y puso el cerrojo en su sitio. ¿Has oído lo que ha dicho en el coche?, preguntó Carmen de inmediato, con la voz apenas por encima de un susurro a pesar de que estaban solas, sobre los dientes de Sofía y la camiseta arco iris. Isabel asintió, hundiéndose en la silla más cercana, con el bolso azul aún aferrado entre las manos. No podía haber visto esos detalles con solo echar un vistazo a la foto mientras conducía. Carmen se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Isabel, ¿hay alguna posibilidad de que Carlos conociera a Sofía o a Javier, que esté ocultando algo? Mamá, esa es una acusación terrible, dijo Isabel, aunque su voz carecía de convicción. No tenemos ninguna prueba, a lo mejor tenía los ojos avispados. Podría ser. Algunas personas tienen recuerdos fotográficos. Ambas guardaron silencio. Isabel se quedó mirando el bolso, dándole vueltas entre las manos. Si de verdad fuera el bolso de Sofía, llevaría su nombre, dijo despacio. Recuerda que yo escribía su nombre con rotulador permanente en todas sus pertenencias para que no se las cambiasen sus amigas. Lo recuerdo, Carmen asintió. Se enfadó mucho cuando quise escribir su nombre en este bolso, continuó Isabel, con una sonrisa distante en los labios al recordarlo. Así que decidimos ponerle una pegatina para identificarla. Isabel miró a su madre. Además, este estilo de bolso era muy popular entonces. Le compré el paquete original de accesorios de edición limitada de Barbie de Mattel. Vimos a otras niñas de su edad con bolsos parecidos en distintos colores. Incluso había otras marcas que fabricaban modelos parecidos y los vendían en los grandes almacenes. Carmen asintió, pero su expresión seguía siendo preocupada. Aún así, son muchas coincidencias, ¿no crees? Isabel guardó silencio, pasando los dedos por las costuras del bolso. Recordaba el bolso de Sofía y la etiqueta blanca de su interior con la impresión misteriosamente borrada. Vamos a una tienda de antigüedades, dijo Carmen de repente. Que un experto de allí revise este bolso. Si de verdad es una pieza vintage de los años 8, podrán decírnoslo y acudiremos a la policía. Isabel se lo pensó un momento y luego asintió con decisión. Tiene razón. Busquemos la opinión de un experto. Si realmente es de la colección limitada de Mattel, alguien que conozca los objetos antiguos podrá confirmarlo. Se levantó de la silla con el bolso azul aún en la mano. Voy a por las llaves del coche, dijo Isabel, ahora con voz más fuerte. Hay una tienda de antigüedades en la avenida de Blasco Ibáñez. Si nos damos prisa, podremos llegar antes de que cierren. Carmen se levantó también, su cansancio anterior parecía olvidado ante esta nueva pista. Vámonos. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Mientras se dirigían a la puerta, Isabel aferró con fuerza el bolso azul. El sedán de Isabel salió del camino de entrada y se adentró en la luz dorada del atardecer. Agarró con fuerza el volante mientras Carmen se sentaba a su lado, con el bolso azul bien sujeto en el regazo. Antigüedades, Blasco Ibáñez debería estar abierto todavía, dijo Isabel, consultando su reloj. El señor Vidal siempre ha sido un experto en objetos de colección. El tráfico era moderado mientras cruzaban la ciudad y ninguna de las dos mujeres hablaba mucho. El peso de los descubrimientos del día pesaba sobre ellos. Primero el Cadillac aplastado de Javier y ahora este bolso que tanto se parecía a la preciada posesión de Sofía. ¿De verdad crees que este podría ser el bolso de Sofía?, preguntó Carmen en voz baja, trazando el ribete blanco con la punta del dedo. Isabel no apartó los ojos de la carretera. Ya no sé qué pensar, mamá. Si era de Sofía y Carlos mentía, ¿por qué lo habría guardado todos estos años? 20 minutos después entraron en el pequeño aparcamiento de antigüedades Blasco Ibáñez, un modesto escaparate encajonado entre una panadería y una ferretería. Un timbre tintineó al abrir la puerta y el olor a libros viejos y cera para muebles les envolvió. La tienda estaba desordenada, pero organizada, con vitrinas de cristal que contenían joyas y pequeños objetos de colección, mientras que los muebles más grandes estaban distribuidos por el espacio abierto. Un hombre de unos 60 años levantó la vista de detrás del mostrador y sonrió al reconocerlo.
Señora Gómez, señora García, les saludó. ¡Qué agradable sorpresa! ¿En qué puedo ayudarlas hoy, señoras? Hola, señor Vidal, respondió Isabel. Esperábamos que pudiera decirnos algo sobre este bolso. Señaló a Carmen, que depositó el bolso azul sobre el mostrador. El señor Vidal se ajustó las gafas y miró el bolso. Pieza de Hesting, accesorio infantil, circa principios de los 80, si no me equivoco. Le dio la vuelta entre las manos. Pero esta no es realmente mi especialidad. Déjame llamar a Roberto desde atrás. Es mucho mejor con este tipo de objetos. Desapareció por una puerta con cortina y regresó un momento después con un hombre más joven, de unos 40 años, con el pelo largo y gafas de pasta. Este es Roberto C., me explicó el señor Vidal. Es nuestro especialista en juguetes antiguos y objetos de colección. Su mujer es una gran coleccionista de Barbie, así que si alguien puede identificar bien esta pieza, es él. Señoras, Roberto asintió a modo de saludo. Echemos un vistazo a lo que han traído. Cogió el bolso y lo llevó a una zona mejor iluminada del mostrador. Con manos expertas examinó el material, las costuras y los herrajes del cierre. Lo abrió y revisó el interior, recorriendo con los dedos las costuras. ¿Puedo preguntarles qué desean saber concretamente de este artículo?, preguntó mirando a Isabel y Carmen. Nos gustaría confirmar si se trata de un producto original de Mattel, de su línea de accesorios para Barbie, de edición limitada de principios de los 80, explicó Isabel, y, si es posible, el año exacto en que se fabricó. Roberto asintió y volvió a centrar su atención en la bolsa. Sacó una anilla de joyero del bolsillo y examinó las costuras más de cerca. La calidad del vinilo y el patrón de las costuras concuerdan con las normas de producción de Mattel de aquella época. Dijo que el color azul específico formaba parte de su colección Barbie World, si no recuerdo mal. Siguió examinando la cremallera y los herrajes. El tirador de la cremallera tiene la forma característica de Mattel de aquella época. Cogió el teléfono. Voy a llamar a mi mujer. Ella sabrá más detalles concretos. Mientras Roberto se alejaba para hacer la llamada, Isabel y Carmen intercambiaron miradas esperanzadas. Parece que cree que es auténtico, susurró Carmen. Pero eso no prueba que sea de Sofía, advirtió Isabel. Solo que sea de la época correcta. Roberto regresó unos minutos después, dejando el teléfono. Mi mujer me confirma que casi seguro que es de la colección de accesorios de Barbie de Mattel, concretamente de la edición limitada de 1983 a 1984. Este tono de azul solo se fabricó durante 8 meses. Dirigió su atención a la etiqueta blanca del interior de la bolsa. Esto es interesante, dijo, frunciendo ligeramente el ceño. La etiqueta de identificación ha sido manipulada. ¿Manipulada? Isabel se acercó más. Roberto asintió y señaló la etiqueta con un bolígrafo. ¿Ves cómo la tela está ligeramente arrugada en los bordes y esta decoloración de aquí? Señaló varias manchas en la pequeña cinta blanca. Parece que alguien ha borrado deliberadamente la impresión, probablemente utilizando algún tipo de tratamiento térmico, probablemente una plancha doméstica. Giró la etiqueta hacia la luz. Aún se puede ver dónde estaba la tinta. El calor debilitó y esencialmente plastificó la superficie de la etiqueta. Ya no huele a poliéster quemado, pero el patrón de daños es característico de la aplicación de calor, señaló el tejido circundante. También hay un ligero desgaste físico que muestra signos de daño en el forro alrededor de la etiqueta, también consistente con el tratamiento térmico. Alguien ha intentado borrar deliberadamente la información identificativa que llevaba impresa. A Isabel le dio un vuelco el corazón. ¿Podría haberse borrado de forma natural con el tiempo? Roberto negó con la cabeza. No, esto es deliberado. La decoloración natural afectaría a toda la etiqueta de manera uniforme. Esto muestra un daño concentrado específicamente donde habría estado la impresión. Los miró con curiosidad. Si no les importa que pregunte, ¿por qué es tan importante esta bolsa en concreto? Isabel vaciló y luego se decidió por una verdad parcial. Es muy parecido a uno que tuvo mi hija hace muchos años. Tenía curiosidad por saber si podía ser el mismo modelo. Roberto asintió, aparentemente satisfecho con la explicación. Bueno, puedo decirle con confianza que se trata de un producto original de Mattel de su línea de 1983 a 1984. Mi mujer estará encantada de darle más detalles si quiere traerlo algún día que esté aquí. Gracias, dijo Isabel, con la voz un poco temblorosa. Ha sido usted de gran ayuda. Roberto le devolvió la bolsa con cuidado. ¿Hay algo más que quiera saber al respecto?
No, eso es todo lo que necesitábamos, contestó Carmen, cogiendo su bolso. ¿Cuánto le debemos por su tiempo? Roberto rechazó la sugerencia. Nada en absoluto. Siempre estoy encantado de ayudar a identificar una pieza antigua. Dieron las gracias a los dos hombres y regresaron al coche. Una vez dentro, con las puertas cerradas, Carmen se volvió hacia Isabel, con expresión grave. Isabel, alguien ha quitado deliberadamente la identificación de este bolso, dijo en voz baja. Isabel miró el bolso en su regazo y sus dedos trazaron el contorno de la etiqueta dañada por el calor. Lo sé. Tenemos que llevar esto a la policía, dijo Carmen con firmeza. Tienen que saber de la conexión de Carlos tanto con el coche de Javier como con este bolso. Isabel asintió lentamente. Tienes razón. Aunque no sea de Sofía, aunque la hija de Carlos lo haya aceptado de una amiga del colegio, la policía debe saberlo. Arrancó el coche con las manos más firmes ahora que tenían un plan. Iremos directamente a comisaría. El detective Reyes debería seguir allí. Cuando salieron del aparcamiento, el bolso azul descansaba entre ellos. La mente de Isabel se llenó de preguntas sobre Carlos Ferrer y su relación con la desaparición de su familia. Preguntas que esperaba que la policía pudiera responder, por fin. Solo habían recorrido unas manzanas desde el anticuario cuando Isabel notó que se encendía la luz de aviso de los frenos Enos en el salpicadero. El coche empezó a temblar ligeramente y ella frunció el ceño. «¡Qué raro!», murmuró, mientras daba golpecitos experimentales en el pedal del freno. La respuesta fue lenta. «¿Qué ocurre?», preguntó Carmen, levantando la vista del bolso azul que había estado examinando. «No estoy segura». Se ha encendido la luz de freno. Isabel volvió a pisar el pedal y esta vez llegó casi hasta el suelo. Definitivamente, algo no va bien. El coche empezó a perder potencia cuando se acercaban a un cruce. Isabel hizo una señal rápidamente y se apartó a un lado de la carretera antes de que el vehículo se parara por completo. Lo aparcó, apagó el motor y trató de arrancarlo de nuevo. El motor chisporroteaba, pero no arrancaba. «Esto no me había pasado nunca», dijo Isabel, confusa. Salió del coche y se acercó a la parte delantera para abrir el capó. No salía vapor y, a su inexperta vista, nada parecía ir mal, pero sabía que algo grave había fallado. «¿Llamamos a una grúa?», preguntó Carmen, uniéndose a su hija en la parte delantera del coche. «Supongo que tendremos que hacerlo», respondió Isabel, cogiendo el móvil. «Demasiado para llegar a la comisaría esta noche». Cuando estaba a punto de marcar, una camioneta se detuvo detrás de ellos. Isabel sintió un nudo en el estómago al reconocer a Carlos Ferrer bajando del lado del conductor. Un segundo hombre, más alto y corpulento, salió de la puerta del copiloto. «Isabel, Carmen», llamó Carlos, acercándose a ellos con cara de preocupación. «¿Todo bien? Pasaba por aquí y os he visto parados». Isabel esbozó una sonrisa, aunque la inquietud le recorrió la nuca. «¡Qué casualidad!». «Estamos teniendo problemas con el coche». Se encendió la luz de freno y el coche perdió potencia. Carlos y su amigo se acercaron a la parte delantera del coche y miraron bajo el capó. «Este es mi amigo Jorge», dijo Carlos, señalando al otro hombre. «Es bastante bueno con los coches». Jorge les saludó con la cabeza antes de agacharse a examinar el motor. «¿Qué había pasado exactamente?». Isabel repitió los síntomas mientras Jorge hurgaba en varios componentes. Al cabo de unos minutos se enderezó y se limpió las manos en los vaqueros. «Parece que el conducto de los frenos pierde líquido», dijo, «y también puede haber afectado a la transmisión. No es seguro conducir así». «¿Puedes arreglarlo aquí?», preguntó Isabel. Jorge negó con la cabeza. «No, esto necesita herramientas adecuadas, probablemente también piezas». Carlos se adelantó. «¿A dónde te dirigías?». «Quizá podamos llevaros». «Íbamos a la comisaría, en realidad», dijo Carmen, agarrando con fuerza el bolso. «¿A la comisaría?». Carlos enarcó las cejas. «¿Va todo bien?». «Sí, solo un seguimiento del coche de Javier», dijo Isabel vagamente, reacia a mencionar el bolso. «Bueno, puedo pedir una grúa y que te lleven el coche al desguace», se ofreció Carlos. «Allí tenemos todas las herramientas y te lo puedo arreglar. Probablemente sea más barato que en un taller normal». «Es muy amable», empezó Isabel. «Pero antes quiero ir a la comisaría», interrumpió Carmen con firmeza. «Después nos ocuparemos del coche». Carlos y Jorge intercambiaron una rápida mirada que Isabel casi pasó por alto. «Mamá», dijo Isabel, tocando el brazo de Carmen, «quizá tenga más sentido ocuparnos primero del coche. Siempre podemos llamar al detective Reyes desde el desguace si es necesario». «Isabel tiene razón», dijo Carlos con suavidad. «No tiene sentido dejar el coche aquí toda la noche.
Voy a llamar a un camión de la empresa de un amigo y lo arreglaremos. Antes de que ninguna de las dos mujeres pudiera protestar más, Carlos sacó su teléfono e hizo una llamada. Llegarán en unos 10 minutos, anunció tras una breve conversación. Los minutos siguientes transcurrieron en un silencio incómodo. Isabel podía sentir la desaprobación de Carmen irradiando a su lado y podía entender la repentina hostilidad de su madre hacia Carlos. Sí, las coincidencias eran preocupantes, pero Carlos no había sido más que servicial desde que se habían conocido, y tal vez él también podría explicar lo de la bolsa a la policía. La grúa llegó exactamente cuando Carlos había previsto, con el logotipo de otra empresa. El conductor, un hombre corpulento con tatuajes en los antebrazos, apenas habló mientras enganchaba el coche de Isabel. Todo listo, dijo Carlos cuando la grúa se alejó con el sedán de Isabel. Pueden venir con nosotros al desguace. Arreglaremos el coche enseguida. Isabel y Carmen dudaron junto a la camioneta de Carlos. Carmen se quedó junto al parachoques trasero, con los ojos entrecerrados mientras estudiaba la matrícula. ¿Vienes?, llamó Carlos, que ya se había subido al asiento del conductor con su alta amiga al lado. Sí, claro, respondió Isabel, abriendo la puerta del acompañante. Carmen se quedó donde estaba mirando la matrícula. Mamá, llamó Isabel. Con visible desgana, Carmen se acercó por fin a la camioneta. Mientras subía al asiento trasero, susurró en voz muy baja al oído de Isabel. No me gusta esta idea. Tengo un mal presentimiento. Deberíamos haber pedido ayuda a la policía. Isabel dio unas palmaditas tranquilizadoras en la mano de su madre, pero un destello de duda se había encendido en su mente. ¿Por qué Carlos había aparecido tan oportunamente justo cuando su coche se averiaba? ¿Y por qué insistía tanto en llevarlos al desguace? En realidad, Carlos, he cambiado de opinión, dijo ella. Sería más útil que nos dejaras en comisaría en lugar de volver al desguace. Claro, dijo Carlos. Mientras Carlos circulaba por las calles, Isabel se dio cuenta de que Carmen estaba encorvada en el asiento trasero, con las manos escondidas en el regazo. Se dio cuenta de que su madre estaba enviando mensajes de texto subrepticiamente en su teléfono, protegiendo la pantalla de la vista. Tras unos 15 minutos de viaje, Isabel frunció el ceño y miró por la ventanilla hacia un entorno desconocido. Carlos, este no parece el camino a la comisaría. Tomando un atajo, contestó él, sin encontrar la mirada de Isabel en el espejo retrovisor. Hay menos tráfico por aquí. Jorge, que hasta entonces había permanecido en silencio, se giró en su asiento para mirarles. Su expresión se había endurecido y había perdido toda su amabilidad anterior. Carmen dijo bruscamente, ¿A dónde nos llevas? Este no es el camino. Carlos apretó el volante con fuerza y sus nudillos se blanquearon. Cambio de planes, dijo con voz repentinamente fría. Isabel sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? En lugar de responder, Jorge metió la mano debajo del asiento y sacó una pistola pequeña con lo que parecía ser un silenciador. También sacó 2 juegos de esposas. Pónganselas, ordenó, tendiendo las esposas a Isabel y Carmen. Ahora las dos. Isabel se quedó mirando la pistola, asombrada. Carlos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Ponedles las esposas, repitió Jorge, esta vez con voz más dura. Cuando dudaron, gritó de repente. Ahora, pónganmelas o disparo. Su repentina agresividad fue aterradora y ambas mujeres se estremecieron. Con manos temblorosas, Isabel cogió las frías esposas metálicas y encajó un extremo alrededor de su muñeca derecha, luego el otro alrededor de la izquierda. A su lado, Carmen hizo lo mismo. Jorge echó la mano hacia atrás y comprobó que las esposas estaban bien sujetas. Satisfecho, sacó 2 pañuelos del bolsillo, los enrolló y metió uno en la boca de Isabel. Luego el de Carmen. Ese bolso azul, dijo Jorge, acercándose y arrebatándoselo a Carmen del regazo, ya no es tuya. Empujó con fuerza a las 2 mujeres, obligando a Isabel a tumbarse en el suelo del asiento trasero, mientras Carmen era empujada de lado en el asiento trasero. Los ojos de Carlos se cruzaron con los de Isabel en el espejo retrovisor, desapareciendo toda pretensión de amabilidad. Cállate, dijo fríamente, o no volverás a ver la luz del día. Mientras el camión continuaba por la carretera cada vez más rural, la mente de Isabel se agitaba aterrorizada. El bolso azul había sido lo bastante importante para Carlos como para estar dispuesto a secuestrarlas por él. Fuera cual fuera la conexión con Sofía y Javier, Carlos estaba claramente desesperado por mantener oculta esa información. A pesar de su miedo, Isabel captó la mirada de Carmen. La expresión de su madre comunicaba un mensaje claro.
He mandado un mensaje a alguien. Hay esperanza. Carlos giró el camión por un estrecho camino de tierra. Los árboles se cerraban a su alrededor a medida que dejaban atrás la civilización. Isabel cerró los ojos brevemente, rezando para que la persona con la que Carmen había contactado los encontrara antes de que fuera demasiado tarde. El camino de tierra serpenteó entre densos cedros durante varios kilómetros antes de abrirse a un claro. A la luz mortecina del atardecer, Isabel pudo distinguir una granja destartalada con pintura blanca desconchada y un porche caído. Cerca de ella había una caravana destartalada, cuyo exterior, antes blanco, era ahora gris. No se veía ningún otro vehículo y la propiedad parecía aislada de las granjas vecinas. Carlos aparcó el camión a unos 50 metros de la casa y apagó el motor. Jorge mantuvo el arma apuntando a Isabel y Carmen mientras Carlos daba la vuelta para abrir la puerta trasera. Salid, ordenó, tirando bruscamente de Isabel desde el suelo del camión. Carmen la siguió, con las piernas inestables después de estar apretada en el asiento trasero. Con las manos esposadas por delante y las mordazas en la boca, las mujeres estaban indefensas mientras Carlos y Jorge las llevaban hacia la granja. Al pasar junto a la caravana, Isabel se dio cuenta de que se balanceaba notablemente, como si alguien dentro se moviera con violencia. Carlos dio un codazo a Jorge y se rió. Parece que el jefe se lo está pasando bien ahí dentro, dijo, señalando con la cabeza la caravana temblorosa. Jorge se rió. Sí, deberíamos esperar a que termine antes de darle un nuevo dolor de cabeza con el que lidiar. Empujó a Isabel hacia adelante. Estas dos mujeres van a dar problemas. Siguieron hasta la granja, subiendo los chirriantes escalones hasta el porche. Carlos abrió de un empujón la puerta principal, revelando un interior en penumbra que olía a moho y a humo de cigarrillo. Los guió a través de una sala de estar desordenada y por un pasillo hasta lo que parecía ser un despacho. En una esquina había un escritorio con un viejo ordenador y un teléfono, mientras que en la pared opuesta se alineaban archivadores. Un hombre mayor de pelo canoso estaba sentado en una silla cerca de la ventana leyendo un periódico. Cuando entraron, levantó la vista y su rostro curtido se quedó inexpresivo. Vigila a estas dos, le indicó Carlos, mientras Jorge quitaba las mordazas de las bocas de Isabel y Carmen. Vamos a comer algo antes de que acabe el jefe. El hombre mayor asintió, dejando el periódico a un lado. No hables con los presos, añadió Jorge secamente. Lo mismo de siempre. Carlos sacó un trozo de cadena y lo utilizó para sujetar las esposas de Isabel y Carmen a un pesado radiador metálico situado en un rincón de la habitación. Una vez seguros de que no podían escapar, Jorge y él se marcharon, cerrando la puerta tras de sí. En cuanto se quedaron a solas con el anciano, Isabel empezó a suplicar. «Ayúdenos, por favor». «No hemos hecho nada malo. Mi hija es detective de la policía», añadió Carmen desesperada. «Ella nos encontrará. Si nos ayuda ahora, serán más benévolos con usted». El hombre mayor permaneció en silencio, cogiendo de nuevo el periódico, pero sin llegar a leerlo. «Por favor», continuó Isabel con la voz entrecortada, «solo queremos encontrar a mi hija y a mi marido. Desaparecieron hace 16 años. Durante varios minutos siguieron gritando, pidiendo ayuda, explicando su situación. El hombre mayor las ignoró, mirando de vez en cuando hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera oírlas. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió. El anciano se levantó rápidamente, con cara de alarma, pero solo era él quien volvía a entrar en la habitación. Se acercó a ellos con expresión severa. «Cállense», siseó con dureza, «o les harán daño. No sabéis de lo que son capaces». «Por favor», dijo Carmen, ahora con voz más suave. «Soy Carmen García, y esta es mi hija, Isabel Gómez. Estamos buscando a mi nieta, Sofía Gómez. Solo tenía 8 años cuando desapareció con su padre hace 16 años. Si está aquí, por favor, avísenos». El hombre mayor los estudió con ojos duros, su expresión era ilegible. Luego miró hacia el pasillo, atento a cualquier señal del regreso de Carlos o Jorge. Aparentemente satisfecho de que estuvieran solos, su rostro se suavizó casi imperceptiblemente. «Aquí la llaman Daniela», dijo, con voz apenas por encima de un susurro. «Pero yo sabía que se llamaba Sofía porque así la llamaban antes de que le cambiaran el nombre hace 4 años». Isabel jadeó y casi se le doblaron las rodillas. «Ella está aquí. Mi Sofía está aquí». El hombre mayor asintió secamente. «No levante la voz», le advirtió. «Ayúdenos, por favor», suplicó Isabel con lágrimas en los ojos. «Tienes un aspecto diferente al de esa gente.
Veo que eres un buen hombre. Puedo ser hombre muerto por ser un buen hombre ahora, replicó él sombríamente. No sabes con quién estás tratando. De todos modos, nos quedan pocos años, señor, dijo Carmen, con voz suave pero urgente. Pronto moriremos y viviremos en un mundo diferente según nuestros actos. Por favor, ayúdenos. El hombre parecía luchar consigo mismo, con un conflicto evidente en su rostro delineado. Entonces oyeron pasos en el pasillo y Carmen susurró. Por favor, una vez más. El anciano exhaló con fuerza, como si hubiera tomado una decisión trascendental. Lo hago por Daniela, murmuró, sacando un teléfono móvil del bolsillo. Con dedos temblorosos marcó rápidamente el 112, susurró la ubicación de la granja y colgó, deslizando el teléfono de nuevo en su bolsillo justo cuando la puerta se abrió. 3 hombres entraron en la habitación. Carlos, Jorge y un hombre grande y musculoso vestido solo con una sucia camiseta blanca de tirantes y unos calzoncillos boxer. Tenía las piernas desnudas cubiertas de vello y en los brazos lucía tatuajes descoloridos. Isabel se sintió enferma con solo mirarlo, sobre todo cuando se dio cuenta de que debía de ser el jefe que Carlos había mencionado. ¿Qué haces aquí, Miguel?, preguntó el jefe con voz ronca. No deberías estar con los presos. El hombre mayor, Miguel, dio un paso atrás, su rostro repentinamente temeroso. Estas mujeres eran ruidosas, hermano. Solo les decía que se callaran, nada más. El jefe lo estudió con suspicacia, entrecerrando los ojos. Registradle, ordenó a Carlos y Jorge. Si encontráis algo, encargaos de él. Clavó en Carlos una mirada significativa. ¿Puedes hacerlo tú? Carlos asintió sin vacilar. Sí, jefe. Carlos y Miguel salieron de la habitación, dejando a Isabel y Carmen solas con Jorge y el jefe. El corpulento hombre se les acercó lentamente, recorriendo con la mirada sus cuerpos de un modo que erizó la piel de Isabel. Así que, dijo, con una voz cargada de algo que a Isabel le revolvió el estómago, Daniela me ha dicho que estás aquí por Daniela. Extendió la mano y tocó el pelo de Isabel, luego se inclinó para olerla. A mí también me gustan las mujeres mayores, no solo las jóvenes. Isabel se apartó bruscamente de su contacto y sus esposas sonaron contra el radiador. Devuélvenosla, exigió, haciendo acopio de un valor que no sabía que poseía. El jefe soltó una carcajada, un sonido grave e inquietante. Eso no puede ser, pero te diré lo que puedo hacer. Se volvió hacia Jorge. Hazlos pasar. Jorge asintió y salió de la habitación, regresando momentos después con 3 mujeres. Parecían tener unos 20 años, eran de complexión similar y tenían el pelo largo y castaño. Estaban de pie con la cabeza inclinada sin mirar a nadie a los ojos. Este es el juego, anunció el jefe, claramente divertido. Elige cuál es Daniela. No se admiten discusiones. Las dos tenéis que señalar al mismo tiempo y si las dos acertáis, os dejaré verla. Solo verla. Eso sí, sonrió, mostrando unos dientes amarillentos. Isabel y Carmen estudiaron desesperadamente a las 3 mujeres. Todas tenían un color de pelo similar al de Sofía, aunque ahora eran mujeres adultas y no la niña de 8 años que Isabel había visto por última vez. Isabel buscó en sus rostros cualquier rastro de la hija que había perdido, cualquier eco de la niña que había criado. Una mujer, ligeramente a la izquierda, tenía una pequeña cicatriz cerca de la ceja derecha, como la que Sofía se había hecho al caerse de la bicicleta cuando tenía 6 años. A Isabel le retumbó el corazón en el pecho mientras levantaba las manos esposadas para señalar. 1, 2, 3, punto, gritó el jefe. Isabel y Carmen señalaron a la misma mujer, la de la pequeña cicatriz. La risa del jefe llenó la sala. Bueno, que me aspen. La familia sí que sabe distinguirse, ¿verdad? Señaló a las otras 2 mujeres. Llévense a estas 2. Jorge acompañó a las otras mujeres fuera, dejando a la jefa Isabel Carmen y a la mujer que habían identificado como Sofía Daniela en la habitación. Sofía, susurró Isabel con la voz quebrada. Cariño, ¿de verdad eres tú? La joven no respondió, ni siquiera levantó la vista. Su expresión permaneció en blanco, sus ojos distantes como si se hubiera retirado a lo más profundo de sí misma. Ahora viene la verdadera diversión, dijo el jefe, bajando el tono de su voz a uno amenazador. Daniela, desnúdate. Isabel y Carmen ahogaron un grito de horror. No, gritó Isabel. Por favor, no le hagas esto. Déjala en paz, añadió Carmen, con la voz temblorosa por la rabia y el miedo. El jefe las ignoró y se centró en Daniela. He dicho que la desnudes ya. Para horror de Isabel, Daniela empezó a obedecer, con movimientos mecánicos y expresión vacía. No mostraba ninguna emoción, ninguna resistencia, como si hubiera realizado este acto innumerables veces antes.
Eso es, animó el jefe, y de repente levantó la mano. Espera, tengo una idea mejor. Se volvió hacia Isabel con una sonrisa cruel. Más sabores estaría bien. Se acercó a Isabel y le quitó la cadena del radiador, aunque le dejó puestas las esposas. Agarrándola bruscamente por el brazo, la arrastró hasta el centro de la habitación, colocándola entre Carmen y Daniela. A mí también me gustan las mujeres mayores, repitió pasando un grueso dedo por la mejilla de Isabel. Daniela, desnúdala para mí. No, jadeó Isabel, mirando desesperada a la joven. Sofía, soy tu madre. Por favor. Daniela vaciló, algo parpadeó brevemente en sus ojos, pero su rostro permaneció inexpresivo mientras daba un paso hacia Isabel. Isabel intentó retroceder, pero la jefa la sujetó con firmeza. Me gusta jugar con mis presas antes de consumirlas, dijo riendo mientras Isabel luchaba contra su agarre. Con un movimiento violento y repentino rasgó la blusa de Isabel por el hombro, dejando su piel al descubierto. Isabel gritó, más de terror que de dolor, cuando las manos del jefe empezaron a recorrer su cuerpo. De repente, la puerta se abrió de golpe y Carlos entró corriendo, con el rostro pálido. Jefe, la policía está fuera. El jefe se quedó helado y su expresión cambió de lujuriosa a furiosa en un instante. Empujó a Isabel a un lado y agarró a Daniela del brazo. ¿Cómo demonios nos han encontrado? Han rodeado el local, informó Carlos, con la voz tensa por el miedo. El jefe maldijo con violencia y se volvió hacia Carlos. Y estas dos rápido, ordenó, señalando a Isabel y Carmen. Escaparemos por detrás. Carlos vaciló. No hay salida, jefe. Tienen todo el perímetro cubierto. Enfurecido, el jefe cogió la pistola de la cintura de Carlos. Entonces lo haré yo mismo, gruñó, apuntando con el arma a Isabel, que permanecía congelada en medio de la habitación. Antes de que pudiera apretar el gatillo, Miguel irrumpió por la puerta y saltó delante de Isabel. Dos disparos sonaron en rápida sucesión y Miguel cayó al suelo con la camisa ensangrentada. El jefe intentó disparar de nuevo, pero el arma chasqueó vacía. Maldita sea, rugió, arrojando el arma a un lado. Dame otra. Antes de que nadie pudiera moverse, el sonido de la madera astillándose resonó en la granja, seguido de gritos de «Policía, tirad las armas». En cuestión de segundos, agentes armados inundaron la habitación con sus armas apuntando a Carlos, Jorge y el jefe. Jorge levantó inmediatamente las manos en señal de rendición, al igual que Carlos. El jefe, sin embargo, se abalanzó sobre el agente más cercano. Sonó un disparo y el jefe se tambaleó hacia atrás, agarrándose el muslo donde le había alcanzado la bala. En lugar de caer, se echó a reír. Un escalofriante sonido maníaco. ¿Sabe cuántas balas he recibido en mi vida? Se burló con la sangre escurriéndole entre los dedos. Otro agente disparó, alcanzándole en el hombro. Esta vez, el jefe cayó de rodillas, con la cara contorsionada por el dolor, pero aún desafiante. Mientras los agentes aseguraban la escena y esposaban a los tres hombres, los paramédicos acudieron al lado de Miguel. Isabel, liberada de las esposas por un agente, se acercó inmediatamente a Daniela, que permanecía inmóvil en medio del caos, con la mirada perdida. Sofía, susurró Isabel, acercándose a su hija para tocarle la cara. Soy yo. Soy mamá. No hubo respuesta ni reconocimiento en aquellos ojos vacíos. Los horrores que Sofía había sufrido en los últimos 16 años habían dejado profundas cicatrices, no todas visibles. Carmen, también liberada de sus ataduras, se unió a ellos, con lágrimas cayendo por su rostro mientras miraba a su nieta. La hemos encontrado, Isabel sollozaba. Por fin la hemos encontrado. Mientras los paramédicos trataban de estabilizar a Miguel y la policía se llevaba a los delincuentes esposados, Isabel abrazó a su hija en silencio y le prometió que costara lo que costara y tardara lo que tardara, ayudaría a Sofía a salir de la oscuridad que la había reclamado. Las luces intermitentes de los coches patrulla y las ambulancias bañaban la finca de rojo y azul alternativamente. Los agentes se arremolinaban en la zona, asegurando la escena y recogiendo pruebas mientras los paramédicos atendían a los heridos y traumatizados. Isabel observó durante unos días cómo Carlos, Jorge y el hombre al que llamaban jefe eran conducidos esposados fuera de la masía. Carlos mantenía la cabeza gacha, evitando el contacto visual con nadie, mientras Jorge miraba fijamente al frente, con el rostro inexpresivo. El jefe, a pesar de las heridas de bala, seguía sonriendo y riendo mientras los agentes lo metían en un coche patrulla. Señora, tenemos que hacer que la revisen, dijo suavemente una paramédico, guiando a Isabel hacia una de las ambulancias. Carmen ya estaba sentada en el parachoques de otra ambulancia,
con una manta envolviéndole los hombros mientras un médico le examinaba las abrasiones de las esposas en las muñecas. Isabel se dejó llevar, sin apartar los ojos de Daniela Sofía, que estaba siendo atendida por otro paramédico. La habían envuelto en una manta gruesa y estaba inmóvil en una camilla, mirando a la nada. «Tienes una pequeña laceración en el hombro», le dijo el paramédico a Isabel, limpiando la zona donde el jefe le había desgarrado la blusa. «No necesita puntos, pero deberíamos vendárselo para evitar infecciones». Isabel apenas la oyó. «Mi hija», dijo con la voz entrecortada, «¿está bien?». El paramédico siguió su mirada. «Físicamente no parece herida», dijo con cautela. «Pero no responde a las preguntas. El médico querrá evaluarla por si tiene un trauma psicológico cuando lleguemos al hospital». Isabel asintió entumecida mientras el paramédico le ponía una venda en el hombro y la envolvía con una manta. Al otro lado del patio, Carmen había terminado de ser examinada y se dirigía hacia ellos, con el rostro demacrado por el cansancio, pero los ojos alerta. «¿Cómo está?», preguntó Carmen, señalando a Sofía con la cabeza. Conmocionada, Isabel contestó con voz entrecortada. «No nos reconoce, mamá». «Dale tiempo», dijo Carmen, apretando el brazo de Isabel. «Ha sufrido mucho». Un alboroto cerca de la granja atrajo su atención. Los paramédicos llevaban una camilla hacia una ambulancia. Miguel, el hombre mayor que había salvado la vida de Isabel, tenía el pecho cubierto de vendas empapadas en sangre, y un médico sostenía una bolsa intravenosa sobre él mientras se movían. «Tenemos que irnos inmediatamente», gritó uno de los paramédicos. «Ha perdido mucha sangre. Tenemos que sacarle las balas». Mientras subían a Miguel a la ambulancia, un joven agente se acercó a Isabel y Carmen. «Los médicos quieren trasladar a su hija al hospital de inmediato», explicó. «Tiene que ser evaluada por especialistas. Han aconsejado que a usted también la examinen más a fondo». «Por supuesto», dijo Isabel, con los ojos aún clavados en la ambulancia de Miguel cuando se cerraron las puertas. «Ese hombre, Miguel, me salvó la vida. ¿Se pondrá bien?». La expresión del oficial era cuidadosamente neutral. «Están haciendo todo lo que pueden por él. Está consciente y fuerte». Según los médicos, mientras caminaban hacia la ambulancia donde esperaba Sofía, otro paramédico se les acercó. «Antes de irnos», dijo, «pensé que debían saberlo. Miguel pudo contarnos algunas cosas mientras le atendíamos. Dijo que se llama Miguel Ferrer y que Carlos Ferrer es su hijo». Isabel se detuvo en seco. «Su hijo». El paramédico asintió. También dijo que Carlos trabaja para Raúl Campos, el grandullón de la camiseta sin mangas. Al parecer, Campos es el hermanastro de Miguel. Carmen sacudió la cabeza con incredulidad. Aquel pobre hombre, su propio hijo, le había abandonado por un monstruo. «Tenemos que irnos ya», dijo el paramédico, guiándolos hacia la ambulancia. «Los detectives hablarán con ustedes en el hospital». Isabel y Carmen subieron a la ambulancia junto a Sofía, que permanecía inmóvil y sin reaccionar, con los ojos fijos en algún punto lejano. Cuando las puertas se cerraron y el vehículo se puso en marcha, Isabel alargó la mano para tocar la de su hija. «Sofía», susurró, «ya estamos aquí. Estás a salvo». No hubo respuesta, ni siquiera un parpadeo de reconocimiento en aquellos ojos vacíos. Isabel intercambió una mirada preocupada con Carmen, que se acercó para apretarle el hombro. El trayecto hasta el hospital transcurrió entre sirenas y luces. Al llegar, las separaron. A Sofía la llevaron a una sala de curas para evaluarla, mientras que Isabel y Carmen fueron guiadas a otra zona para que las examinaran más a fondo. Cuando los médicos les dieron el visto bueno, las condujeron a una tranquila sala de consulta para que esperaran. Isabel se hundió en una silla, con los acontecimientos del día sobrecogiéndola de golpe. «No puedo creer que la hayamos encontrado», dijo, con voz apenas por encima de un susurro. «Después de tantos años». «Lo sé», respondió Carmen sentándose a su lado. «Es como un milagro, pero ha sufrido mucho, Isabel. Ese hombre horrible». Isabel cerró los ojos, tratando de bloquear las imágenes de lo que habían presenciado en el cortijo. Permanecieron sentadas en silencio durante varios minutos, cada una perdida en sus propios pensamientos, hasta que se abrió la puerta y entró un tal detective Reyes. «Señora Gómez, señora García, me alegro de que estén bien. Ha sido un día impactante para todos los implicados». «¿Ha hablado con mi hija?», preguntó Isabel inmediatamente. La detective Reyes negó con la cabeza. «Los médicos aún la están evaluando. Está físicamente ilesa, pero les preocupa su estado psicológico». «¿Y Miguel?», preguntó Carmen. «El hombre que nos salvó está en el quirófano», contestó el detective.
Los médicos son optimistas, sin embargo, las balas no alcanzaron órganos vitales. ¿Y los hombres que nos secuestraron? Preguntó Isabel con la voz endurecida. ¿Fueron Carlos y Raúl Campos? El detective Reyes asintió. Los tres están detenidos. Hemos asegurado el bolso azul como prueba y estamos investigando al dueño de la chatarrería para ver si tenía alguna relación con las actividades de Carlos. ¿Le han dicho algo Carlos o Jorge? Carmen presionó sobre Javier y Sofía sobre lo que pasó hace 16 años. Todavía estamos atando cabos, dijo con cuidado la detective Reyes. Pero reconocimos inmediatamente a Raúl Campos cuando lo vimos. Es un asesino en serie buscado que lleva décadas eludiendo su captura. Va de un sitio a otro, con distintos alias, manipulando a la gente y haciéndoles daño para su propio entretenimiento. Ella dudó. Suele retener a mujeres jóvenes y niñas, controlándolas mediante la intimidación y el abuso antes de que Isabel, se sintió físicamente enferma al pensar en su hija en manos de aquel monstruo durante 16 años. ¿Cómo se cruzó Raúl con Javier y Sofía? Preguntó, temiendo la respuesta, pero necesitando saberlo. Carlos ha cooperado desde su detención. Dijo que por fin había llegado su hora. Casi creía que eran invisibles. Explicó el detective Morales. Nos contó que tenía 10 años cuando ocurrió. Estaba con Raúl, su tío adoptivo al que idolatraba. Raúl se presentaba como una figura masculina fuerte, a diferencia del padre de Carlos, Miguel, a quien Carlos veía como débil y pobre. La detective hizo una pausa revisando sus notas. Según Carlos, estaban cerca de Requena cuando vieron el Cadillac de su marido. Fingieron ser autoestopistas necesitados de ayuda. Javier paró y se ofreció a llevarles, y Raúl alegó que Carlos era su hijo y no se encontraba bien. Javier incluso les dejó quedarse en una habitación contigua en su motel de Teruel. Isabel se llevó una mano a la boca y se le llenaron los ojos de lágrimas. Sonaba exactamente como algo que haría Javier, siempre dispuesto a ayudar a los demás, siempre confiado. Aquella noche, el detective Morales continuó con suavidad. Raúl drogó la bebida de Javier después de que hubieran pasado la noche en una cafetería local. Cuando Sofía se durmió, estranguló a Javier en el baño del motel. Carmen soltó un pequeño grito de angustia e Isabel le cogió la mano, apretándosela con fuerza. Mientras el detective continuaba, Raúl montó la escena para que pareciera que Javier se había marchado voluntariamente. Se llevó a Sofía diciéndole que su padre estaba herido y había sido trasladado al hospital. Se marcharon en un vehículo que Raúl había escondido cerca. Con el tiempo hizo creer a Sofía que su madre también había desaparecido, y con documentos falsos y cambiando constantemente de domicilio, la mantuvo oculta, cambiándole el nombre por el de Daniela. ¿Y el cuerpo de mi marido?, preguntó Isabel, con voz apenas audible. Carlos y su amigo admitieron que se quedaron para limpiar. Se aseguraron de que no quedaran rastros. Raúl se deshizo del cuerpo de Javier en un sumidero de piedra caliza y condujo el Cadillac hasta lo más profundo de una zona boscosa, donde permaneció oculto hasta hace poco. Entonces, ¿cómo acabó en el desguace la semana pasada?, preguntó Carmen. Lo trajo Carlos, explicó el detective Morales. Él sabía dónde había estado abandonado todo este tiempo. Con la influencia de Raúl, decidió trasladarlo al desguace para destruirlo, con la esperanza de borrar cualquier conexión con su tío. Pensó que 16 años eran suficientes para que nadie lo relacionara. Isabel se sentó en un silencio atónito, tratando de procesar todo lo que había aprendido. Su marido había sido asesinado aquella misma noche, mientras que su hija había soportado 16 años de cautiverio y abusos. Intentaremos localizar los restos de su marido, dijo en voz baja el detective Morales, basándose en la información de Carlos sobre el lugar. Antes de que Isabel pudiera responder, la puerta se abrió y entró un médico. Señora Gómez, señora García, han trasladado a su hija a una habitación privada. Todavía no habla, pero está estable. Creo que tenerla con usted será beneficioso. Siguieron al médico por los pasillos del hospital hasta una habitación tranquila donde Sofía yacía en una cama, con la mirada perdida en el techo. Parecía tan pequeña y frágil a pesar de ser ya una mujer adulta. Isabel se acercó lentamente a la cama, con Carmen detrás. Sofía, dijo en voz baja cogiendo la mano de su hija. Soy mamá, y la abuela Carmen también está aquí. Durante unos largos instantes no hubo respuesta. Isabel continuó hablando suavemente, diciéndole a Sofía que ahora estaba a salvo, que Raúl y Carlos habían sido capturados, que nunca dejarían que nadie volviera a hacerle daño.
Los minutos se convirtieron en una hora mientras Isabel y Carmen se turnaban para hablar con Sofía, rememorando recuerdos felices de su infancia, asegurándole su amor. Y entonces, justo cuando Isabel empezaba a perder la esperanza, los labios de Sofía se entreabrieron. Siento haberme roto tanto, susurró con la voz áspera por el desuso. A Isabel se le llenaron los ojos de lágrimas. No es culpa tuya, cariño, dijo ella con la voz quebrada. Nada de esto ha sido culpa tuya. Ahora estamos juntos. Eso es lo único que importa. Echo de menos a papá, dijo Sofía, con una sola lágrima deslizándose por su mejilla. Algo en su voz, en la forma en que dijo papá, le recordó dolorosamente a Isabel, a la niña de 8 años que se había marchado en aquel fatídico viaje por carretera. Aunque Sofía ya tenía 24 años, una parte de ella parecía atrapada en aquel momento, congelada en el tiempo. Lo sé, cariño, dijo Isabel, acariciando el pelo de su hija. Yo también lo echaba de menos. Una enfermera apareció en la puerta. Perdone, pero el señor Ferrer quiere verle. Está en la habitación de al lado. Isabel vaciló, reacia a dejar a Sofía, pero Carmen le tocó el brazo. Me quedaré con ella. Ve tú. Isabel siguió a la enfermera hasta la habitación contigua, donde Miguel Ferrer yacía en una cama de hospital, con el pecho fuertemente vendado. Estaba pálido y débil, pero sus ojos estaban alerta. Señora Gómez dijo, su voz apenas superaba un susurro, quería disculparme por mi hijo y por mí mismo, por haberme callado todos estos años. Isabel se acercó a su cama. Me has salvado la vida, dijo con sencillez. Si no fuera por tu valentía, seguiríamos en ese cortijo. Quizá nunca hubiéramos encontrado a Sofía. Miguel cerró los ojos brevemente. Mi hijo siempre odió a los hombres amables y gentiles. Lo veía como debilidad. Por eso, cuando hacían autostop, dijo Isabel despacio, empezando a comprender, fingían que necesitaban ayuda, y mi marido les ayudó. Lo veían como una presa adecuada porque era amable. Miguel asintió débilmente. Espero que algún día puedas encontrar en tu corazón la forma de perdonarme. Isabel extendió la mano y se la apretó con suavidad. Arriesgaste tu vida para salvarnos. No hay nada que perdonar. Dejando a Miguel descansar, Isabel volvió a la habitación de Sofía. Su hija se había quedado dormida, con el rostro sereno por primera vez desde que la encontraron. Carmen estaba sentada junto a la cama, velando a su nieta con lágrimas en los ojos. Isabel ocupó la silla del otro lado de la cama y tendió la mano a Sofía. Después de 16 años de búsqueda, de esperar contra toda esperanza, la habían encontrado. El camino hacia la curación sería largo y difícil, pero lo recorrerían juntas, día a día. Mientras veía dormir a su hija, Isabel dio las gracias en silencio a las fuerzas que las habían conducido hoy hasta aquel desguace, hasta el Cadillac rojo aplastado y el bolso azul que por fin habían traído a su hija a casa.